¿Se han preguntado por qué la frontera sur de Siria luce tan recta, casi como trazada con una regla? Se debe a dos hombres, ambos extraños a esa región, el inglés Mark Sykes y el francés François-Georges Picot. Llegaron a un acuerdo secreto en 1916, en plena Primera Guerra Mundial. En el centro, un mapa de Oriente Medio, atravesado por una frontera arbitraria que marcaría el destino de millones de personas. En 2014, el British Council realizó una encuesta en Gran Bretaña, Francia, Turquía y Egipto en la que preguntaba: ¿conoce el acuerdo Sykes-Picot? En Gran Bretaña y Francia, solo 1 o 1,5 de cada 10 personas había oído hablar del acuerdo. En cambio, en muchos países árabes se habla de este tratado ya en la escuela, según la historiadora libanesa Amal Ghazal. El acuerdo Sykes-Picot es ampliamente considerado una conspiración contra los árabes. Se pactó en secreto y, por regla general, todo acuerdo secreto se percibe como una conspiración destinada a dividir el mundo árabe e impedir su unidad. El acuerdo marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Occidente y el mundo árabe y reconfiguró el mapa de Oriente Medio y el norte de África. Soy Susana Spröer. Quiero averiguar junto con nuestros expertos de qué trataba este acuerdo secreto. ¿Puede este pacto firmado hace más de 100 años haber desencadenado las guerras y los conflictos que sufre hoy la región? Retrocedamos hasta el otoño de 1915. Durante la Primera Guerra Mundial, dos grandes bandos llevaban más de un año enfrentados. Por un lado, las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Frente a ellas, los aliados, una coalición formada por Francia, Gran Bretaña, Rusia, Italia y más tarde Estados Unidos. Como parte del Imperio Otomano, Oriente Medio también fue escenario de guerra, pero aquí Gran Bretaña y Francia no solo eran aliados. La rivalidad entre Gran Bretaña y Francia se remonta a la era napoleónica. Se disputaban el control del acceso a la India. El propio Napoleón declaró su deseo de conquistar la India, y cuando los británicos se enteraron, hicieron todo lo posible para detenerlo. Lo que implicó invadir Egipto en 1801. Egipto había sido un protectorado británico desde 1882, aunque aún lo gobernaba el sultán. El país estaba bajo control británico y dependía de su apoyo. Para Gran Bretaña, controlar el canal de Suez era importante porque era la ruta más corta hacia sus colonias en Asia, desde donde se enviaban tropas indias a los frentes de Europa. Los franceses tenían intereses económicos en la región, pero las posesiones coloniales también eran cuestión de prestigio. Además, desde las cruzadas medievales, se consideraban protectores de las minorías cristianas en el Líbano, Siria y Palestina. Convencidos de que vencerían, Gran Bretaña y Francia iniciaron negociaciones secretas a finales de 1915 para repartirse las provincias árabes del Imperio Otomano tras la guerra. Las conversaciones quedarían en manos de dos hombres cuyos nombres serían sinónimo de partición colonial, especialmente en el mundo árabe: el político británico Mark Sykes y el diplomático francés François-Georges Picot. Con su mentalidad colonialista, se creían con derecho a decidir el lugar de la población local. ¿Cómo era Mark Sykes? Era un hombre con mucho sentido del humor y una chispa en la mirada. Pero también era alguien que exageraba sus propias cualificaciones para el puesto. Se cuenta que tras una reunión en Downing Street, la residencia del primer ministro en Londres, en diciembre de 1915, al menos 2 de los presentes salieron convencidos de que hablaba árabe y turco con fluidez.
Había salpicado la conversación con palabras en esos idiomas, pero en realidad no hablaba ninguno de los dos. Sykes había viajado por todo Medio Oriente, pero no era ni mucho menos un experto. Aún así, cuando fue invitado a una reunión en la residencia del primer ministro Herbert Asquith, acudió preparado. Ese día de diciembre de 1915, Sykes llegó a Downing Street con dos cosas: un mapa de 1 metro por 1 metro que había ayudado a dibujar antes de la guerra y varias notas manuscritas que usaría mientras explicaba. Debió de extender el mapa sobre la mesa para mostrarles a todos su plan. Entonces Sykes afirmó que Gran Bretaña necesitaba un cinturón de territorio controlado por los británicos a lo largo de Oriente Medio. Y uno de los políticos le preguntó: ¿qué quiere decir exactamente con eso? Y por increíble que parezca, el acta de la reunión recoge su respuesta literal. Me gustaría trazar una línea desde la E de Acre, que es el puerto que se encuentra en el norte del actual Israel, hasta la última K de Kirkuk, que se encuentra en el norte de lo que hoy es Irak. Con una línea trazada con el dedo sobre un mapa al final de una reunión agotadora, así se creó una frontera que afectaría a millones de personas que no tenían ni idea de que su destino se decidía a puerta cerrada. François-Georges Picot, la parte francesa de las negociaciones, pronto tendría que lidiar con esa línea. Era un diplomático profesional, pero un personaje bastante carente de humor. De hecho, los británicos le tomaron manía de inmediato. Les parecía una persona muy difícil de tratar. Era muy exigente y no estaba dispuesto a ceder en nada. Uno de los generales británicos llegó a decir, apretando los dientes: tenemos que aguantar a nuestros aliados infernales. Pero había algo en lo que ambos estaban totalmente de acuerdo. Tras la guerra, la región debía permanecer bajo control europeo. Sin embargo, la población quería más autonomía. Los movimientos políticos en las provincias árabes del Imperio Otomano estuvieron marcados en gran medida por el tipo de administración de Estambul. Cuanto mayor era la centralización, más fuerte era la demanda, tanto en las provincias árabes como en las no árabes, de un mayor equilibrio y descentralización. Pero no era eso lo que Sykes y Picot discutían en sus encuentros. Debatían con dureza sus posturas, especialmente quién controlaría Palestina. El 3 de enero de 1916 se presentó el primer borrador y el 16 de mayo británicos y franceses adoptaron formalmente el secreto Acuerdo de Asia Menor. Solo más tarde se llamó Acuerdo Sykes-Picot. En el margen inferior derecho vemos la firma de ambos. ¿Y qué acordaron? Tras la esperada derrota del Imperio Otomano, Oriente Medio se dividiría. Francia recibiría la zona A, un territorio que se extendía desde el sureste de la actual Turquía hasta el Líbano, pasando por el norte de Irak y Siria. Gran Bretaña controlaría la zona B y gobernaría el territorio de los actuales sur y centro de Irak. Se crearía un reino árabe en el territorio que hoy comprende Siria, Jordania, el oeste de Irak y la parte nororiental de la península arábiga, si bien bajo la administración de británicos y franceses. La zona que va de Haifa al sur de Jerusalén, que más tarde coincidiría a grandes rasgos con el mandato británico de Palestina, quedaría bajo administración internacional. Su influencia variaba según zonas, tal y como se muestra en el mapa con diferentes intensidades de color. Sin embargo, Francia y Gran Bretaña tendrían el derecho de establecer las estructuras administrativas o de control que consideraran oportunas. Si bien no conviene darle demasiada importancia, es significativa la visión de los dos negociadores.
François Georges-Picot estaba encantado con lo que había logrado arrancar a los británicos. En cambio, Sykes estaba descontento porque no había conseguido Palestina y eso dejaba un hueco en su plan imperial, que consistía en crear un cordón de territorio a lo largo de Oriente Medio para mantener a otras potencias alejadas de las rutas hacia la India. Por eso no quedó muy contento con el resultado del acuerdo. Sin embargo, el acuerdo tendría un impacto enorme en millones de personas. Esta frontera ignoraba las realidades geográficas, étnicas, religiosas o demográficas, así como los deseos y necesidades de quienes vivían allí. En mi opinión, el cambio más significativo que experimentó la población de la región fue pasar de un espacio abierto con fronteras meramente administrativas, y esto es crucial, a uno con fronteras estatales fijas que rompieron los vínculos existentes. Sin duda, este fue un momento decisivo para la región. Con el trazado de fronteras bajo el sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones, se erigieron barreras y se rompieron estas conexiones que se habían desarrollado con el tiempo y no eran en absoluto nuevas. Al mismo tiempo, se establecieron regulaciones y procedimientos obligatorios para cruzar las fronteras. Esto llevó a la disolución de las estructuras sociales, históricas y religiosas. Las tribus y las familias se vieron divididas y afectadas por estas fronteras. Con el tiempo, se convirtieron en una realidad y a la vez proporcionaron el marco para la aparición de movimientos de liberación dentro de estas nuevas estructuras estatales. Mark Sykes no llegó a ver el impacto que tendría en el mundo árabe la línea que trazó. Murió en 1919. Sin embargo, para debilitar al ejército otomano, los británicos también negociaban con otras partes. En el verano de 1915 pidieron a Hussein bin Ali, gran sharif de la Meca, que liderara una rebelión árabe contra los otomanos. Y así lo hizo, con la ayuda de su hijo Faisal y del agente británico T.E. Lawrence, el famoso Lawrence de Arabia. A cambio, Gran Bretaña apoyó la creación de un Estado árabe independiente, aunque no se concretó por dónde pasarían sus fronteras. Hussein había exigido todo el territorio de habla árabe al este de Egipto, pero los británicos no estaban dispuestos a aceptar. Tras muchas idas y venidas, el asunto se pospuso. Nunca hubo un acuerdo claro. Hasta hoy, las cartas conocidas como correspondencia McMahon-Hussein siguen siendo muy polémicas, y en ese momento eran parte de un doble juego, porque su promesa no encajaba realmente con el acuerdo Sykes-Picot. ¿Qué estrategia seguía Gran Bretaña? ¿Tenía Gran Bretaña una estrategia en la Primera Guerra Mundial? No, creo que para los británicos mucho fue improvisado. Se decidió sobre la marcha. Inicialmente les preocupaba la amenaza de una guerra santa, así que contactaron con Sharif Hussein. Luego decidieron que los franceses importaban más, porque les preocupaba la alianza anglo-francesa. No creían que Sharif Hussein llegara a estar nunca en posición de reclamar realmente el territorio que le habían ofrecido. Así los británicos se lo pudieron prometer a los franceses, pensando que nunca sería un problema. Finalmente, los británicos apoyaron a una tercera parte. En la Declaración Balfour de 1917 prometieron al movimiento sionista el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Décadas después, contribuiría a la fundación del Estado de Israel. Hoy lo veríamos como algo profundamente antisemita, pero entonces era muy común pensar que el apoyo judío era vital para que Gran Bretaña recaudara fondos rápidamente, sobre todo en Estados Unidos. Los británicos empezaron a valorarlo y decidieron que era crucial ganarse a los sionistas, pues el sionismo se consideraba popular entre los judíos de todo el mundo. Y eso explica por qué los británicos optaron por la Declaración Balfour.
El acuerdo Sykes-Picot no se mantuvo en secreto hasta el fin de la guerra porque británicos y franceses se coordinaron con sus aliados rusos. En la primavera de 1915 prometieron a Rusia el control del estrecho de Constantinopla, un objetivo geoestratégico clave para el país. Pero esa promesa no se mantuvo por lo que iba a suceder. En marzo de 1917 el zar ruso fue derrocado. En octubre los revolucionarios tomaron el poder y la alianza militar con Rusia colapsó. Cuando los bolcheviques tomaron el poder en 1917, hallaron el acuerdo y se dieron el gusto de darlo a conocer. Para ellos confirmaba sus sospechas sobre lo que las potencias imperialistas habían estado tramando a espaldas de todos. No se produjo una reacción generalizada al descubrimiento del secreto, sino que más bien se limitó a las élites y a grupos políticamente informados. Además, las reacciones variaron según la región. No todas las zonas respondieron igual ante la revelación del acuerdo Sykes-Picot. Al mismo tiempo, la correspondencia Hussein-McMahon evidenció que existía una clara contradicción entre estos compromisos y el acuerdo Sykes-Picot. La Primera Guerra Mundial terminó en noviembre de 1918. Los aliados habían vencido y el Imperio Otomano estaba destruido. La Conferencia de Paz de París empezó a redibujar Oriente Medio, o más bien, a redistribuir las esferas de influencia europeas. El acuerdo de posguerra entregó el Líbano y Siria a Francia, mientras que Gran Bretaña tomó el control de Irak, Jordania y finalmente Palestina. Ese es el legado de Sykes-Picot. Aunque no determine exactamente las fronteras de la posguerra, sí prevé un escenario donde Francia y Gran Bretaña gobiernan esa parte del mundo. Y eso es justo lo que ocurrió. Hoy, la historia del acuerdo Sykes-Picot forma parte del plan de estudios escolar en muchos países del mundo árabe. Obviamente, el modo en que surgieron países como Siria y el Líbano es una parte importante de la historia. Pero es importante sobre todo porque refleja y fomenta la idea de que potencias extranjeras fueron fundamentales en la historia de esa región. Por eso, cuando Estado Islámico intentó usar el acuerdo hace 10 años, ese es exactamente el sentimiento que quería explotar. En 2014, Estado Islámico voló controles fronterizos entre Irak y Siria y proclamó el fin del acuerdo Sykes-Picot. Dijo que un nuevo califato sustituiría al Estado árabe, una estructura artificial impuesta por las potencias coloniales. El término Sykes-Picot es ya sinónimo de una era en la que las potencias colonialistas europeas impusieron su voluntad sin consultar a los afectados ni tener en cuenta sus intereses en lo más mínimo. La cuestión central es: ¿existen hoy movimientos en el mundo árabe que piden eliminar estas fronteras? Esa es una pregunta clave. ¿Es esa realmente la prioridad política actual? ¿O esas fronteras se han convertido ya en una realidad que la gente debe aceptar? Hoy, el interrogante es más bien otro. ¿Cómo crear, por ejemplo, una unión económica que trascienda los límites actuales? En otras palabras, ¿es posible aplicar un modelo similar al de la Unión Europea en la región árabe con las fronteras vigentes? El acuerdo Sykes-Picot, al trazar fronteras de forma arbitraria, desató numerosas guerras. Un ejemplo es la Gran Revuelta Siria contra el mandato francés, que los franceses aplastaron brutalmente.
Los drusos fueron uno de los grupos étnicos cuyas comunidades dividió la línea Sykes-Picot, al igual que los kurdos. El origen de los conflictos en las zonas kurdas de Turquía, Irak y Siria, la guerra civil libanesa o la guerra del Golfo puede rastrearse hasta las crueles políticas coloniales. Lo mismo ocurre con el sangriento conflicto palestino-israelí que estalla una y otra vez.